Y ahora estamos con uno de los videos que más me han pedido desde que subimos el análisis del tráiler de la tercera temporada de One Punch Man. Empezamos con una panorámica. Es interesante porque veníamos de que Saitama ganara al tipo de las serpientes y solo con un plano, con una panorámica, nos da la información de que cierta cantidad de tiempo pasó, además de que muestra como el inicio de una historia. Ya verán a qué me refiero con esto. Ya de por sí es interesante que empecemos con una panorámica, pero miren la escala, miren la distancia que hay. Es un lugar inmenso que hace ver a los personajes muy pequeños. Es tan grande que hasta se redondea un poco. Es curioso que nos hagan este paralelismo entre escenas y los personajes, ya que nuevamente hace contraste con el final de la pelea. Nos dicen, oye, mira qué grande es este lugar y qué pequeños son los personajes. No son nada comparado con él, no son nada en comparación a la grandeza del sitio, pero el enfrentamiento termina así, y esto es lo interesante. Así inicia la historia y así termina. Pero devolviéndonos, termina la panorámica y tenemos un traveling que nos acerca a los personajes y terminamos en un plano de Saitama viendo la montaña. Ven la relación que hay con los personajes y el escenario, ya que nuevamente está engrandeciéndola y admirándola. Todos estos detalles aportan a que sea tan épico el final. Ahora tenemos un momento muy tranquilo, donde nos muestran un poco más del escenario y además nos dan un poco de información sobre el tema este de los nombres de la asociación de héroes y de los héroes y de por qué están peleando como tal. Pero cuando Genos guarda el celular, esto empieza a ponerse interesante y el ambiente cambia muchísimo. Noten qué genial es este cambio de ambientación. Todo se da gracias a pequeñas decisiones de montaje. Este fundido a negro. Cuando Genos guarda el celular, ya no son simplemente cortes como lo venían siendo. El fundido a negro marca un antes y un después. Marca el cambio del tono en la escena y hace que todo en general se vuelva más serio. Pero es interesante ver cómo es por parte de Genos, ya que Saitama no aporta la misma seriedad, al menos por ahora. Y esto es muy curioso porque van a ir viendo cómo lo representan también en cuanto a la animación, ya que Genos y Saitama en este momento, al tener personalidades tan diferentes, y no solamente eso, sino querer representar un contraste tan grande entre ellos, como que Genos sea tan serio, pero Saitama no se tome en serio en el enfrentamiento hasta que de hecho Genos se lo dice, también lo irá representando con la animación, ya que podremos ver que los dos personajes están animados de maneras muy diferentes, tanto utilizando timing diferentes como tipos de acciones diferentes, espaciados diferentes y en especial anticipaciones diferentes. Pero ahora vamos a lo que a todos nos interesa, los madrazos. Genos se alista para la pelea de una manera espectacular. Me encanta cómo usan la iluminación para generar estas sensaciones. El vapor y hasta el nuevo diseño de Genos aportan para que la pelea tenga un inicio increíble. Y luego el contraste de Saitama, ahí paradito, es bastante divertido la verdad. Tenemos un zoom out y terminamos en la espalda de Genos, que alista sus nuevos propulsores. Me encanta porque nos van dando pequeños detalles del nuevo diseño de Genos. Esta manera de girar es como una anticipación. Hay muchas formas de hacerlas. Sale una espectacular y delgada onda expansiva y comienza la acción. Tenemos un contraplano y nos vamos a un plano mucho más alejado y cambiamos a una subjetiva que va hacia Saitama, donde vivimos un poco de la perspectiva de Genos. Hacemos un zoom in y nos quedamos en un primer plano del rostro de Saitama y luego tenemos un contrapicado otra vez un plano muy alejado. Miren cómo narran con la iluminación. En este momento nos crearon una falsa sensación de justificación en esta iluminación precisamente, ya que en el plano anterior tuvimos esta, por lo que para ahora nosotros es creíble el tener esta, porque nos da una sensación de que la iluminación, como les dije, está justificada. Pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, esto es un tema un poco complejo, pero se me refiere un poco a las fuentes de luz, ya que en este momento tenemos dos fuentes de luz, el sol, que es la natural, y Genos después de que activara sus lucecitas. Pero como podemos ver, acá no está afectando ninguna realmente, ya que la iluminación nace desde acá, que esto es prácticamente de la nada, y ninguna de las dos fuentes de luz que le dije está haciendo esto. Pero esto no importa porque inconscientemente nos hicieron pensar que sí, con el plano anterior, y en ningún momento rompen nuestra percepción de la escena, pero sí nos ayuda mucho a mejorar la composición, además de que dura muy poco. Luego tenemos un gran smear por parte de Saitama. Miren cómo animan ambos personajes de manera muy diferente, como les dije antes. Por un lado tenemos a Genos con todo este espectáculo y una gran anticipación para realizar esta patada, pero por parte de Saitama no tenemos ni el más sutil movimiento, literal hasta omiten el principio de anticipación para con él. Todo esto con el fin de representar la personalidad de cada personaje de manera diferente y crear un contraste entre ellos. Y ahora tenemos esta increíble patada en donde acá podemos destacar varias cosas. Una en la que no me extenderé mucho, que es cómo se siente bien la onda expansiva que genera Genos. Se ve espectacular, vean cómo se siente, como si este arrastrara el aire y se lo llevara consigo. Y segundos, es que muchachos, en serio, vean lo importante que es trabajar el dibujo gestual y vean lo natural y genial que se siente la pose de Genos. Por ejemplo, esta pierna, miren el arco de movimiento que esta genera, que luego es acompañado por el torso y demás partes del cuerpo. Cuando dibujamos lo normal y para que se vea épico, por ejemplo, sería que este pie estuviera totalmente fugado
arrugado y recto, pero miren lo natural que se ve así, ya que este está realizando mucha fuerza para realizar este movimiento, y por eso es que se tuerce así y no se ve mal, se ve muy natural y se ve muy bien. Además que esto no es un error o simplemente una casualidad, ya que las demás partes del cuerpo lo acompañan y se nota una intencionalidad por parte del artista. Por ejemplo, esta otra pierna, miren cómo también se nota que está haciendo fuerza acá e inclinando el pie de la misma forma, e igualmente con este brazo que se extiende y se percibe esta línea de acción. Lo que les digo es que este tipo de prácticas con modelos les va a dar un entendimiento más avanzado del cuerpo, separar el cómo creen que funciona el cuerpo a de cómo realmente funciona. Estoy seguro que si analizan sus artistas favoritos notarán que todos tienen una virtud, mucha expresividad en su trabajo, desde su trazo hasta sus dibujos más acabados. Continuando, termina la cámara lenta y continúa la misma sensación de expansión de la que hablamos al principio. Pasamos a un primer plano en donde se nos continúa con esta acción y vemos la reacción de Genos a que Saitama le esquivara al ataque, y con esto da inicio a una secuencia simplemente espectacular. Pasamos a un contrapicado en plano medio y llegó la hora en la que todos nos encanta, destacar las líneas de acción y de movimiento. Y acá hay algo interesante, en azul tendremos las líneas principales, o sea las que acompañan la acción principal. La acción secundaria es dada precisamente por estos propulsores, los cuales son un elemento utilizado para adornar la composición, tanto por las líneas de acción secundarias, las cuales usaremos en verde, como por los agregados de iluminación que también aportan a que la escena sea más variada. Ahora, con todo esto claro, vean lo hermoso que se ve cómo utilizan esto para dar esta patada. Teniendo esto en cuenta, hablemos de las líneas de acción principales, porque nuevamente vamos a apreciar lo expresivo que es Genos, cómo gira por ejemplo la cabeza para acompañar los movimientos del cuerpo, y cómo hace poses muy similares en todo momento también para tener el mismo tipo de personalidad en él. También es genial la acción secundaria en la capa de Saitama al momento de dar la patada, cómo estos elementos reaccionan todos después de la acción principal de Genos, y este tipo de reacciones ayudan mucho a que la patada se sienta más fuerte, o los movimientos en general. Genos vuelve a usar los propulsores traseros y pasamos nuevamente a una panorámica que estoy seguro que es de las más icónicas y que es de las más recordadas. Pero ¿por qué es tan buena? En mi caso a mí me gusta mucho por dos cosas. Uno, los arcos de movimientos, claro que genera una composición increíble gracias al rastro de movimiento que Genos va generando, y luego el rastro de humo que este deja después de estos movimientos. Utilizan ambos para adornar y mejorar la composición, además de para darnos más información de la trayectoria del personaje. Y número 2, el timing. Por ejemplo, lo despacio entre comillas que es esta primera parte, y luego como Genos atraviesa su propio rastro es mi parte favorita por esta gran composición que les mencioné antes. Ahora nos volvemos a acercar y tenemos este increíble plano en donde el rastro de humo termina de alcanzar a Genos, y nuevamente al cambiar de plano quedamos en un plano picado o prácticamente un plano cenital, en donde vuelvo a destacar el tema de la gestualidad. Una pierna así de torcida realmente se partiría y además sería una lesión bastante seria, pero acá, obviando obviamente que Genos es un robot, aporta muchísimo la sensación de velocidad y de fuerza. Personalmente este tipo de cosas siempre me recuerdan mucho al eterno debate que hay sobre la animación de la pelea de Naruto vs Pain, la cual, aclaro, no es mala animación nunca, objetivamente no es mala animación, y menos por el argumento que muchos suelen usar de que no es realista entre infinitas comillas, lo cual es bastante erróneo. Si la calidad de animación se midiera, se determinara por qué tan cerca está de representar la realidad, entonces irónicamente sería la mejor animación de toda la historia. Si no, miren cómo reacciona realmente un rostro cuando lo golpean en cámara lenta y verán a lo que me refiero. Se nos olvida mucho que realmente estamos hechos de carne, pero esto solamente lo menciono para contradecir este argumento, porque realmente que sí represente la realidad tampoco es buen argumento para decir que es buena animación. La animación es mucho más complejo que eso, pero viene bien con el tema que les mencionaba antes, de aprender a diferenciar entre cómo creemos que funcionan las cosas y cómo realmente funcionan las cosas. Lo que para mí sí es verdad y lo defiendo es que la pelea de Naruto vs Pain no es mala animación, de hecho es bastante buena, más bien sí es una mala adaptación, que no es lo mismo, que no comprendió bien al personaje de Pain, y la visión artística que tenían en ese momento no se alineó bien con lo que el personaje de Pain realmente representaba. O sea, no es una mala animación, sino una mala adaptación. Hablo un poco más a detalle de esto en mi video de la adaptación de live action de One Piece por si les interesa el tema, que realmente más que un video sobre live action de One Piece es un video sobre qué es una adaptación. Nuevamente, por si les interesa, acá se los dejo. Pero por ahora continuamos con la patada de Genos. Mientras él se acerca, la cámara también lo hace, y tenemos un zoom in hasta que tenemos el impacto desde diferentes puntos de vista. Pasamos a Saitama, del cual estamos viendo sus reacciones de vez en cuando, contraplano, y tenemos un plano general
en picado, otra vez prácticamente en un cenital, donde vuelven a jugar con la iluminación, haciendo la escena nuevamente más dramática, y utilizan esta iluminación para hacer un zoom in con corte bastante disimulado, donde Genos lanza un ataque y en una panorámica podemos ver los destrozos que este causa. Y acá me gustaría destacar cuestiones de dibujo. Miren qué hermoso es el ataque de Genos cuando hace contacto con las montañas, es espectacular, y al acabar los rastros de fuego que dejan me encanta, de verdad hace que se sientan muy calientes. En serio me gusta mucho cómo representan estas marcas de calor, y obviamente también el dibujo de las partes mecánicas de Genos, que es increíble. Es un tema que en 2D es bastante complicado, pero les quedó espectacular. Ahora tenemos como un mini momento de calma. Me encanta el detalle de Genos soltando aire, es como un mini cambio en el enfrentamiento, pero eso, muy mini, porque apenas vuelve a tomar aire, Genos anticipa, y miren qué curioso como para aumentar el dramatismo realizan más de una anticipación. Primero tenemos a Genos haciendo esta especie de esfuerzo, esto se podría tomar como una anticipación también, luego realiza otra para subir con fuerza y ahora sí realiza la acción como tal. ¿Cómo notar que estos son anticipaciones? Bueno, como estaría en un guión técnico, por ejemplo, la acción principal ¿cuál es? Genos baja las manos y toca el suelo, esa es la acción importante, incluso es acompañada con un cambio de planos. Entonces al él juntar los brazos y hacer esta fuerza y bajar así de fuerte y luego subir para volver a bajar, son agregados dramáticos, por así decirlos, pero también es un factor narrativo importante, un diferenciador, llamémoslo así. Miren cómo todas las acciones que hace Genos para al final teletransportarse, que sé que se mueve muy rápido, que no es teletransportación, pero es que no sé cómo llamar esta acción sin que me la monten en los comentarios, ya aprendí con Dragon Ball. Pero también es importante analizar la técnica. Vean cómo Genos se vuelve como una especie de líneas, pero aún nos da mucha información de su silueta y el personaje es bastante entendible, pero luego de la nada desaparece y luego aparecen unas líneas más distorsionadas que no forman ninguna forma específica y se pierde la cantidad de información que nos estaban dando antes, y esto genera mucha velocidad, y no es hasta que como tal no hay nada en el encuadre que pasa un momento y el entorno reacciona a su movimiento, lo que nuevamente genera mucha sensación de velocidad. En cambio, si ahora nos vamos a Saitama, tenemos todo lo contrario. En contraste a Genos, Saitama no anticipa ni lo más mínimo, literalmente solo empiezan a poner smears sin que el personaje haga el más mínimo movimiento, pero igual es muy interesante cómo agregaron una pequeña anticipación disimulada, pero una vez ya los smears habían comenzado. Esto es para dar naturalidad, pero igual diferenciándolo de Genos. Tenemos como siempre lo que me gusta resaltar, que es el tema de la ley de la mirada. Vean cómo tenemos un entendimiento espacial de lo que sucede siempre. Sabemos que Saitama está a la izquierda, que Genos está a la derecha y más o menos podemos visualizar el entorno. Por eso al cambiar de plano sabemos que los personajes se van a encontrar así, aunque a veces también pueden jugar con ella, como lo vimos en uno de los videos anteriores de la película de Broly en Goku vs Broly, cómo iban intercambiando y jugando con esta ley de la mirada para generar dinamismo. Ahora, hablando de jugar, juegan otra vez con sus recorridos, generando unas claras líneas de movimiento. Esto siempre es muy satisfactorio de ver. También es interesante notar cómo Saitama siempre va por delante y Genos está intentando alcanzarlo. Miren cómo juegan con los flujos y todos los elementos, rastros de polvo, de humo y hasta con la capa de Saitama, que se presta mucho para líneas de acción muy marcadas e interesantes. La cámara se acerca a ellos hasta que tenemos un disimulado corte y nos vamos al suelo, en donde ahora se aumentan todos. Subir el dinamismo y la sensación de velocidad ahora es prioridad, y el recurso que utilizan es desaparecerlos completamente y jugar más con las reacciones del entorno que con las acciones de los personajes, ya que estas no son del todo claras para nosotros, pero las reacciones nos dan la suficiente información. Podemos notar cómo la cámara hace un traveling de seguimiento y sube, y justo ahí es donde tenemos un corte y podemos distinguir más a los personajes, una excelente continuidad. Nuevamente nos muestran una gran anticipación y luego la reacción del entorno. Vean cómo no nos tienen que enseñar la acción como tal, nuestro cerebro completa y rellena las partes faltantes. Ahora hacen una secuencia muy a lo Dragon Ball y nuevamente un plano del entorno. Vean cómo no me canso de recalcar que el entorno es muy importante para esta pelea, nos da mucha información. Hay 3 participantes en esta pelea, Genos, Saitama y el paisaje. Nos da tanta o más información que los personajes, por eso empiezan la pelea presentándonos a los 3, al escenario, a Saitama y a Genos. Y ahora tenemos otra pequeña mini pausa, ya que Genos perdió a Saitama de vista. Me encanta esta escena en una subjetiva de él buscándolo, ya que nuevamente ayuda mucho al escenario, ya que se siente inmenso, y estos pequeños detalles son los que van construyendo el final de la pelea. Ahora tenemos a Saitama corriendo en un contrapicado, prácticamente nuevamente en un plano nadir, pero vean como lo que les digo del estilo en el que animan a Saitama. Por el plano anterior de Genos buscándolo sabemos que está corriendo a una increíble velocidad y por el hecho de que lo haya perdido de vista, pero cuando nos vamos a su animación podría decirse que se aplica la ley del mínimo esfuerzo, ya que está corriendo con el cuerpo muy cerrado. Hay algo en el estudio de las poses que se llama poses abiertas y poses cerradas, si no estoy mal. Lo vi en un curso de Tony Bancroft, creo si no estoy mal, por si les interesa, ahí se habla un poco sobre esto, que son las poses en las que las extremidades se alejan del cuerpo o se mantienen cerca
acerca de él. Es un poco más complicado que esto y además también tiene un tema psicológico que interviene, pero lo que quiero que se queden en este momento es que vean cómo siempre buscan mantener la personalidad de los personajes con muchos recursos que no se podrían ni llegar a imaginar. Ahora podemos ver caer a Genos en un plano con una perspectiva espectacular, una composición increíble, y no es que todo es espectacular, pero aún así de increíble quiero pasar al siguiente, el de Saitama. Y es que quiero que vean este increíble apil, por Dios. Te juro que me encanta cómo para de correr, es espectacular. Miren cuánta personalidad tiene, lo carismático que se siente, los movimientos en arco, no todo. Les parecerá exagerado, pero para mí este pequeño shot es uno de los más altos en cuanto a calidad de animación de la franquicia en general. Es que en serio me encanta. Después de ese grandioso shot tenemos el arma de Genos, que la animación de cómo se forma es espectacular, pero también me encanta y quiero recalcar el tema del diseño. Notan como por ejemplo el arma de antes era un puño solo y esta genera como una especie de láser de fuego, pero esta tiene mucho más alcance, lo que hace que genere mucho más esta forma al dispararse, cosa que van con sus respectivos diseños. Lo podemos notar en los rastros que deja cada uno. Ahora me encanta cómo Saitama le extripa el cachetico a Genos. Este plano de la revelación es brutal, me encanta como también usan el elemento de la iluminación a la par que la cámara va haciendo un zoom out y la iluminación vuelve a ser ambiental. Genos golpea y tenemos un zoom out que nos permite ver bien la fuerza del golpe y luego volvemos a un plano más cerrado donde podemos ver a Saitama caer, nuevamente lleno de personalidad. Me encanta la pose que toma luego de acomodarse. Ahora nos vuelven a dar una panorámica donde podemos apreciar los destrozos causados al tercer participante, que es el escenario, y dato importante es que todos han sido causados por Genos y hemos visto la gran fuerza y energía que este personaje ha gastado para hacerlos, lo cual por su parte es bastante impresionante hasta este momento de la pelea, ya que nos mostraron antes lo pequeño que es en comparación al entorno, pero aún así ha logrado hacerle todos estos daños, por así decirlo. Todo esto va construyendo, como les dije antes, el momento final, y como este está a punto de llegar, este plano es como si fuera una especie de recordatorio de este otro y nos muestra la continuidad de la pelea, además también ser como un momento de calma y un momento que nos prepara y nos alista para lo siguiente. Narrativamente también es un momento para Saitama, por ejemplo, para crear interés en sus poderes, para crear misterio en él. Miren qué interesante por ejemplo este plano y este otro, en los que Saitama simplemente está ahí parado mientras que el plano se mueve ligeramente. Todo esto es para generar suspenso, y al terminar este momento de suspenso que era para Saitama tenemos un pequeño preludio del combate. Ya el suspenso no está en Saitama sino en el momento como tal y nos volvemos a alistar para la pelea, y es incluso más tranquilo que el del inicio del enfrentamiento para que tenga más contraste porque es interrumpido. Es genial porque nos sorprende tanto a nosotros como a Genos. Tenemos la reacción rápida de Genos, pero miren qué genial como representan la velocidad de Saitama, es una maravilla. Hasta hay un pequeño momento donde podemos ver dos Saitamas, y ahora después de toda esta pelea tenemos el primer contraataque de Saitama. En español en esta parte creo que pusieron una voz super cool diciendo algo como muerte o una vaina así, no lo recuerdo muy bien pero sé que me encanta. Y ahora tenemos este plano espectacular, es una maravilla, me encanta la composición y todo, y el cómo les quedó la textura del guante, a que no habían visto ese detalle. Miren qué hermoso trabajo de texturizado hay. También es muy cool como paran la música antes del golpe. Y luego, como les decía, ¿qué hace que este golpe se sienta tan fuerte si ni siquiera tocó a Genos? Que es que este golpe no iba para Genos, este golpe iba para el tercer integrante de la pelea, el entorno. Es la reacción de este entorno el que deja esta gran sensación de fuerza en el golpe, más sumado a toda la construcción y el increíble trabajo de planos e storyboard que hubo en esta pelea. Por eso ahora nos vamos a una enorme panorámica, porque es este escenario el que realmente recibió el golpe. Me encanta qué guapo queda Genos después así como todo despelucado. Pero bueno, como les decía, gracias a toda esta construcción e información que nos fueron dando a lo largo de la pelea, es que este momento es tan genial y memorable, y el momento en el que nos revelan este plano es como si finalizara esta historia que empezó con este otro plano, y también con esto finaliza este video. Espero que les haya gustado, cuéntenme si quieren más peleas o momentos de One Punch Man. Les recuerdo que ya tenemos varios videos en el canal, así que pueden ir a dar un vistazo que estoy seguro que encontrarán algo de su interés, y síganme para no perderse más análisis y más análisis de One Punch Man. Gracias por ver el video.